Sesión, chicos, que hemos hecho para ustedes. Y ya empezamos a grabar, Josbel, desde un primer momento. Grande, Josbel, grande. Bien, chicos, estamos avanzando y hoy nos toca otro tema asociado a la redacción. Es pues que nos referimos al ejercicio de inclusión de enunciados, ¿no? Ahí tenemos, por favor, el tema, inclusión de enunciados. En el examen de admisión de UNI, ¿no? Venían 4 ejercicios. En la última prueba que se dio, ¿no? Solo se limitó a alguno, pero de otra manera este tema también se asocia, como menciono, a la redacción, ¿no? Pues bueno, podríamos decir que estos ejercicios se presentan como un pequeño texto e incluso se presenta como si fuese una oración incompleta, ¿no? Para ser obviamente completada con un enunciado. La función de este enunciado, la que vas a incluir, la oración que incluyas, ¿no? La alternativa que incluyas, puede aclarar, puede reforzar el contenido semántico planteado por el texto. Nunca puede añadir un nuevo tema, porque precisamente esto es una de las reglas. Debemos hablar siempre del mismo tema. ¿Ok? Entonces, es un ejercicio donde hay un texto incompleto o una oración incompleta y debemos nosotros completarlo con un enunciado. El enunciado que complete debe aclarar, debe reforzar, debe seguir desarrollando el tema tratado. Generalmente hay algunos tipos de ejercicios de formato, tipos en la forma de este ejercicio, y vamos al primer caso. Tengo acá un pequeño texto, chicos. ¿Me pueden decir cuál es la oración que yo podría añadir, por favor? ¿Cuál sería la alternativa? A ver, lean por favor y díganme cuál podríamos incluir. Lima fue una ciudad clave para la causa patriótica. Desde esta ciudad se enviaron tropas realistas a casi todos los focos rebeldes en América del Sur. Muchos creyeron que sería difícil liberarla del yugo español, ¿no? Pues era una de las capitales con mayor número de nobles titulados en América, que no deseaban perder sus beneficios. Por lo tanto, era el bastión español más importante y el que ofrecía más resistencia, según San Martín. Bien, John, bien, Jorge. A ver, este primer formato consiste en elegir una alternativa que vaya a la parte final. Como ustedes ven, no hay ninguna indicación dentro del discurso. Se entiende que lo que vas a incluir debe continuar con el texto. Sabemos que están hablando de Lima, sabemos que es una ciudad importante para la independencia. ¿Por qué? La oración número 2 inicia con la explicación de por qué Lima
era importante, es una ciudad importante, ¿no? Ante esta causa de la independencia. Y dice que desde Lima se enviaban las tropas realistas a todos los rincones rebeldes de América del Sur. Entonces es una primera causa de lo dicho en la primera, ciudad clave. Lo vamos a indicar. Esto es lo relevante. Y aquí está la primera causa, ¿no? Causa 1. Primer motivo, primer argumento. Muchos creyeron que sería difícil liberar al yugo español, pues era una de las capitales con mayor número de nobles titulados en América, que no deseaban perder su beneficio. Causa 2. O sea, más o menos la población diría, nosotros estamos bien, ¿para qué queremos independencia? Hemos logrado que la corona española me, me dé algunos beneficios, me considere algo. ¿Para qué voy a querer la independencia? Estamos bien aquí. Ahora dice, por lo tanto, era el bastión español más importante y el que ofrecería más resistencia según San Martín. Cuando dice por lo tanto, era el bastión más importante y el que ofrecería más resistencia, está llegando de otra manera a reforzar pues lo dicho en la primera oración, ¿no? Ciudad clave es igual que bastión importante, ¿no? Lo voy a resaltar de nuevo con el mismo color porque ha repetido lo dicho al inicio. Entonces, para que nosotros continuemos el texto, podríamos indicar más causas, ¿no? Podríamos indicar más causas. Entonces, Lima siempre fue una ciudad belicosa, no es la idea. El tema es la independencia del virreinato desde Lima. San Martín no conocía bien el carácter limeño, pero si nos están diciendo en el texto que según San Martín, todo esto es según San Martín, o sea, San Martín estudió bien la situación, no puede ser que no conozca, contradice. La C, era mejor abandonar las pretensiones libertadoras, pero te están dando a ti los motivos por los cuales sí se va a luchar, no por el cual se va a abandonar. La de dice Lima era la sede de virreinato más grande, poderoso y antiguo de Sudamérica, ¿no? Era la sede del virreinato más grande, poderoso, antiguo. Ellos publicaban, bien, jóvenes, acá habría otra causa, ¿no? Al ser el más grande, al ser el más poderoso, al ser el más antiguo, tendríamos la causa número 13. Ello complicaba más su liberación. Ahora, la primera declaración de la independencia ocurrió, no, esto no tiene que ver con el tema. Entonces, la clave sería la alternativa D, ¿no? Chicos, acá tenemos otra forma, chicos, acá tenemos otra forma. ¿Cuál sería la respuesta en esta nueva forma, por favor? A ver, ayúdenme.
Ya, muy bien. ¿Se dan cuenta que ahora existen acá una enumeración? Ahora, una vez que te has dado cuenta de que estos números están acá presentes, quiero indicarte que los números nos indican el lugar donde podríamos anotar la expresión que está abajo. ¿Me dejo entender? No son números de las oraciones, señores, sino que son el número del lugar donde podrías anotar este enunciado. Este es el segundo elemento o el segundo formato. Este enunciado podría ir en este lugar o en este lugar, ¿no? Y así, o en este tal vez. No es el número de la oración, chicos, sino es el lugar donde podrías incrustar este dato, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ocasiones se puede proponer solo un enunciado que complete un texto. La tarea en estos casos consistirá en ubicar el mejor lugar en el que la oración puede ubicarse. ¿Ok? Muy bien. Una vez dicho esto, dice uno, indica la mejor posición en la que el enunciado, ya, acá dice, la geometría fractal tiene tal importancia que está considerada como la teoría científica más revolucionaria de todos los tiempos, ¿no? Está considerada como la teoría revolucionaria más grande de todos los tiempos. A su lado, la teoría de la de Einstein y la física cuántica resultan anticuadas. Bien. Cuando dice a su lado, ¿al lado de quién? ¿Al lado de quién? Mira que ya hemos trabajado la referencia, ¿eh? ¿Al lado de quién? De la geometría fractal, ¿no? Ya. Entonces, entre la 1 y la 2 hay un nexo fuerte. La oración 2 debe seguirle a la oración 1 porque tiene un referente que lo señala. Luego dice la 3. En la física relativista y cuántica no se podían describir y menos explicar una serie de fenómenos que abundan en la naturaleza como los torbellinos y las turbulencias. Ya me están dando el error, la incapacidad, el límite, ¿no? El límite de un tipo de un tipo de la teoría cuántica, ¿no? Los límites. Eso es lo que me están dando, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo podría
asumir esto, si me están hablando del límite del error de la teoría cuántica, de la, ¿no?, relativista cuántica, entonces es probable que antes de esa oración podría ir otra que me anticipe, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? La 3 dice, en la física relativística y cuántica no se podían describir y menos explicar una serie de fenómenos. Están diciendo lo que no se puede. Por lo tanto, debería haber una oración antes que me diga, ¿no? Una teoría es mejor que la otra, ¿no? Y luego dice, estos fenómenos son caóticos y de acuerdo con la tradición. Oye, y luego dice estos fenómenos. ¿Quiénes son estos fenómenos? ¿Me puedes decir, por favor, cuando dice estos fenómenos, a quién se refiere? ¿A quién señalo? Muy bien, se refiere a los torbellinos y las turbulencias. Entonces, se ve el nexo de la 4 con la 3, ¿no? Ahí no podría ir. Luego dice, eh, y de acuerdo con la tradición de la ciencia occidental heredada, el caos era ininteligible, incomprensible. La geometría fractal permite estudiar los hechos caóticos de manera rigurosa. La oración incluir dice, estas teorías se refiere a más de una. Y no puedo ponerla en la zona número, por ejemplo, 4, porque antes de la zona 4 no habían teorías, sí fenómenos. Y si la pongo acá en la zona 3, y si la pongo acá en la zona 3, estaría señalándome a quién. A su lado la teoría de la relatividad, a su lado hablan de una teoría. Y estarían también hablando de la teoría de la relatividad. Acá habrían dos. En la oración 2 hay dos teorías. El sub señalando a la teoría fractal y luego la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, en esta zona número 3, en esta zona número 3, ¿no? En esta zona número 3, podría yo anotar estas teorías permiten, señalando a las dos teorías, ¿no? Conocimientos profundos de una parte física comparados con la amplitud de la teoría fractal parecen insignificantes, ¿no? ¿Te ubicas o no? La teoría de la relatividad y la física cuántica. Esas teorías alcanzan un conocimiento profundo que comparados con la amplitud de la fractal parecen insignificantes. Y luego dice, en la física de la relatividad no se podrían o menos explicar fenómenos tal. Entonces la clave debe ser acá la B. En ese lugar es donde se debe incluir, por favor, el enunciado. ¿Qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo? ¿Se dieron cuenta? La clave era la B. ¿Está bien?
Ya, muy bien. Avanzamos al tercer caso, que es el que viene actualmente en el examen. ¿Cuál sería la respuesta aquí? A ver, vamos a ver. Dice, es harto conocido que la literatura incaica oficial estaba al servicio de la historia que protagonizan los gobernantes. De allí, una serie de poemas épicos y de representaciones teatrales que exaltaban los acontecimientos dignos de ser perennizados. ¿No? Y luego dice, tal afirmación conceptúa una literatura funcional de servicio a fines estatales y de creación de conciencia. Oye, cuando dice tal afirmación, ¿no? Este dato es muy, muy importante. Cuando dice tal afirmación, se entiende que en la oración anterior debe haber una afirmación, debe haber una expresión, ¿no? Un dato. A ver, lamentablemente muchos textos desde tiempo atrás se han discutido. Jesús Lara señala, acá hay una afirmación, pues chicos, está la afirmación. Debe haber alguien que dio una afirmación y acá está la afirmación. ¿Ves cómo podemos apoyarnos en los referentes? Esa sería la respuesta. Muy bien. Vamos ahora a los criterios de solución. No se incluirán oraciones que se desvíen del tema central, por favor. O sea, debemos respetar el tema, primera regla. Ok. No se incluirán ideas repetidas. El enunciado elegido no debe contradecir el contenido general del texto. Ok. No se marca las contradictorias. Se debe respetar el orden, chicos, ¿no? Si la información es una definición, debe ir al inicio. Si la información es una conclusión, debe ir al final. ¿Ok? Y además, como ya hemos visto, hay que apoyarnos en elementos de cohesión, como referentes y conectores.
Vamos a repetir, por favor. Regla 1, debes hablar del tema. Regla 2, no añades repetidas. Regla 3, no añades contradictorias. Regla 4, respeta el orden. Para eso debes darte cuenta la información que vas a incluir, qué dato contiene. Si contiene definiciones, características, comparaciones, y así saber en qué lugar podría ir. Regla 5, debemos apoyarnos en elementos de cohesión textual, ¿no? Nota, importante, en el caso de que se presentara un pequeño texto, debe considerarse que la oración a incluir podría ocupar cualquier lugar en el cuerpo del texto. ¿Ya? Nos van a indicar, pues, nos van a indicar en qué lugar va. Ahora, no necesariamente debemos pensar que debe ir al final, ¿no? A veces nos van a decir que vaya al primer lugar, que vaya al segundo lugar. Va a depender de cada ejercicio, ¿ok? Bien, vamos a un aprestamiento, vamos a algunos ejercicios. A ver, en este primer ejercicio, ¿cuál sería la oración a incluir? Buena Willy, buena Christopher, buena Gonzalo.
Ya, a ver, vamos a corregir. Tienes que analizar, tienes que saber de qué trata cada dato y así vas a poder ampliar tu mente y sabrás qué enunciado vas a completar. A ver, dice, la cuarta novela de Alonso Cueto establece una ruptura en su novelística. Chicos, cuando dicen ruptura en su novelística, ¿quiere decir que se han roto sus libros? Si alguien vino y los rompió en dos, alguien vino y los cortó, estaban mal hechos y se rompieron. ¿A qué se refiere con una ruptura en su novelística? A ver, Jorge, Angie, alumno John, joven Hans, ¿a qué se refieren con ruptura? Ah, buena, Hans, excelente. Usted es muy inteligente. Obvio que está en contra de Keiko Fujimori, imagino, ¿no? Es muy inteligente usted. Dice, la cuarta novela de Alonso Cueto establece un cambio en su estilo. Excelente. Y luego dice, pero a su vez, la continuidad y la consolidación de su narrativa. O sea, en Alonso Cueto hay dos informaciones en la primera línea, una antes del pero y otra después del pero. Si me entiendes, ¿no? Antes del pero, su estilo ha cambiado. Buena Hans. Y después del pero, se está consolidando su narrativa, o sea, sigue escribiendo. La continuidad y la consolidación de su narrativa. Sigue escribiendo, continúa, no se ha detenido. Porque existen a veces literatos efímeros, pues tienen una sola obra y de ahí no vuelven a crear nada. Pero la cuarta novela de Alonso Cueto ha mostrado un cambio en su estilo, pero a pesar de ese cambio, podemos resaltar que es una cuarta obra, por lo tanto, está consolidándose como un literato, como un narrador. ¿Se entendió, espero, la primera oración? La segunda oración dice, en estos tiempos, la anorexia cultural, donde abundan novelas breves, asociadas, ¿no? Engarzadas por episodios, la elección del gran formato, la elección del gran formato parecía una marca exclusiva de los viejos narradores. Ya, espero o imagino en tal caso que a más de uno esta oración le habrá generado una especie de confusión, de duda, porque dirá, este, ¿qué tiene que ver esto con la primera oración, no? ¿Qué tiene que ver esto con la primera oración? Y es que, ¿sabes qué está haciendo la segunda oración? Explicarme el contexto de la época de Alonso Cueto. En la época de Alonso Cueto, ya, existe una anorexia cultural. ¿Qué significaría anorexia cultural? ¿No? En la época, en los años de Alonso Cueto, existe una anorexia cultural. Esa expresión que simboliza, esa expresión que simboliza. Inapetencia cultural, falta de cultura. Muy bien. Puede ser la sociedad peruana, ¿no? Existe poca cultura, mucha ignorancia. En los tiempos de anorexia cultural, donde abundan novelas breves, asociadas por episodios, ¿no? Novelas breves, solamente con episodios, la elección del gran formato
parecía una marca de viejos narradores. O sea, en la actualidad abundan novelas cortas, solamente con episodios. Cuando dice la elección por el gran formato, se refiere a una novela larga, se refiere a una novela voluminosa, ya no con episodios, sino tal vez con capítulos. Y que alguien escriba, una novela larga por capítulos, parecía exclusiva solo de autores antiguos, solo de viejos literatos, no de los modernos. Ahora, date cuenta, ¿qué crees que habrá hecho el señor Alonso Cueto en la cuarta novela? ¿Qué crees que habrá hecho Alonso Cueto? ¿Habrá elegido esta novela breve o habrá elegido una novela larga? ¿Qué dices? Muy bien, César. ¿Y por qué César? ¿Y por qué Jorge? ¿Y por qué John? ¿Por qué una larga? Claro, porque se habla de una ruptura. Así dice, ¿no? Se habla de una ruptura. Se habla de una ruptura, ¿no? Entonces, la ruptura puede ser en que él no redacte como los demás, sino se diferencie de los demás. Vamos a ver, dice a la derecha. Las tres primeras novelas de Cueto, me voy a saltear los nombres, son novelas cortas. Y si la cuarta va a ser una ruptura, entonces obviamente habrá elegido una novela larga, ¿cierto? Ahora vamos al tema. Y representan variaciones del tema amoroso correlacionado con el exilio, la locura y la muerte. Sus tres novelas anteriores representan variaciones del tema amoroso correlacionado con el exilio, la locura y la muerte. Ahora, en las alternativas nos dice, en esta cuarta y extensa novela confluyeron dos vectores, amor y poder. Puede ser esta. ¿Por qué? Porque señala que es una cuarta novela y nos señala que es extensa. Las novelas de Bailey la descartamos, no tiene nada que ver esto. La narrativa peruana está en decadencia, se va del tema. Yo quiero hablar de la cuarta novela de Cueto, ese es mi tema. La novela peruana se va del tema. Alonso Cueto, la E, continúa entonces en su cuarta novela la narrativa enlazada por episodios, pero chicos, si va a ser una novela larga, ya no va a mostrar episodios, sino tal vez capítulos, como mencioné. ¿Cuál es la clave correcta, jóvenes? Ahí está. Esa es la clave. La E dice, continúa utilizando episodios. Steven, al decir que utiliza episodios,
estaría diciendo que está utilizando una novela corta. Y al usar una novela corta, Steven estaría trabajando de la misma manera que antes. Y la idea es que ahora tiene, tiene una diferencia, pues su carta novela es diferente. Ruptura en su novelística, dice Steven. La E nos haría pensar que siguen lo mismo, que no habría cambio. ¿Está bien, Steven? Listo. Pregunten, chicos, ¿ah? Ustedes ayudan mucho con sus preguntas, ¿ah? Pregunten, pregunten. Pasamos a las preguntas 2 y 3, a ver ahora.
Muy bien. Vamos a pasar entonces a corregir rápidamente. Dice, el juego de los naipes tiene un origen desconocido. Se juegan los naipes ya desde Europa del siglo XIV. Se dice que un comienzo sirvió solo para entretener a los nobles y a los ricos, pero con la invención de la imprenta se jugó, se popularizó. Es por esta razón que sabemos que el juego fue inventado en el siglo XII por los árabes, dice así, ¿no? Pero si dice origen desconocido, entonces habría una contradicción, ¿no? Ahora este juego fue traído de España por los conquistadores. Bueno, puede continuar esto, ¿no? Porque si dice, se popularizó, ¿no? Se popularizó, nos dice, ¿no? Se hizo más, entonces, conocido, ¿no? Se dice que comienza el siglo solo para entretener a los nobles, pero se popularizó, entonces puede continuar viajando a América, ¿no? Puede ser. Ahora, todos los historiadores atribuyen la invención a los chinos, nobles y ricos porque utilizaron el fuego, nobles y ricos, pero dice después que esto se popularizó, pues. Entonces no podría ser la D, estaría contradiciendo, y la E llegó a América gracias a los ingleses del siglo XII. Muy bien, la respuesta debe ser obviamente en la 2, la alternativa B. Ahora en la 3 nos dice, ¿no? En el neoclasicismo significó una vuelta a las fuentes de antigüedad griega y romana. Apareció en Europa a mediados del siglo XVIII, cuando los grandes descubrimientos arqueológicos de Pompeya devolvieron el gusto por el mundo clásico. Alcanzó gran difusión a través de círculos intelectuales ilustrados junto al pensamiento racionalista. La A es redundante. La B en España el siglo de oro tuvo, ¿no? Las mujeres nos dicen así, entre sus representantes a Lope de Vega, ¿no? La ilustración ejerció una fuerte influencia y durante la ilustración, ¿no? Y si me están hablando acá, ¿no? El neoclasicismo, obviamente tengo que marcar acá la D, ¿no? Durante la ilustración, los intelectuales se identifican el estilo greco-romano y el nuevo espíritu ciudadano. La clave sería la D. Y tenemos dos ejercicios más, por favor, la 4 y la 5, a ver.
Muy bien, Angie, muy bien, Sergio. A ver, y las 5, chicos. Ya, a ver, el hombre necesita de compañía, por eso cuando está solo recurre a la música. La música le permite disfrutar de melodías que a su vez traen recuerdos. El hombre entonces ya no está solo, por la música, ¿no? Entonces el hombre no piensa en sí mismo, solo recurre a la música. El hombre no está solo si está con la persona ideal. A veces la persona no recuerda lo acontecido anteriormente, es por la evocación del pasado que se vuelve a suscitar la experiencia de compañía. Entonces la D es una conclusión, la D en la 4 es el resultado de el haber escuchado la música, ¿no? Se asocia directamente como conclusión. Y la 5, la lectura, es una de las 4 actividades lingüísticas básicas. Su mayor, su mayor o menor dominio depende tanto de factores volitivos como sociales. Depende de factores volitivos porque es una decisión personal al dedicarse a leer. Depende de factores sociales porque muchas veces se lee obligado por alguna asignación o tarea académica.
Pero ¿qué sucede cuando no existe? ¿Pero qué sucede cuando no existe esta decisión de leer y además se presenta una desobediencia académica? ¿Qué sucede? Entonces, si no hay un factor y no está el otro, obviamente estaríamos mal, ¿no? Eh, Dice, el Estado debería preocuparse, simplemente no se escribe sobre el particular, simplemente la lectura se convertiría en una actividad en vía de extinción, la C, ¿no? Porque ya no está ni uno y otro factor, pues. La clave entonces sería esta, la C, ¿no? Bien, vamos ahora a practicar, jóvenes, algunos ejercicios, por favor, atentos. ¿Sí? Tenemos por acá algunos ejercicios. Vamos a trabajar solamente el ejercicio número 1 rápidamente, por favor. A ver, ¿qué marcarías en la 1? Solo en la 1. A ver, dice, la imagen del objeto está constituida por el conjunto de cualidades o propiedades de ese objeto. Tema, la imagen del objeto. ¿De qué está hecho? La 2 dice, la aprehensión o captura de las cualidades es mental. Y la 4 dice, conozco a un amigo, por ejemplo, que reconozco sus cualidades. Entonces, quiero que se den cuenta que han hablado de la imagen del objeto en función por la aprehensión, por el conocimiento. No conozco una persona. Entonces, la oración uno debe hablar de dos conceptos, de conocimiento e imagen de objeto, ¿no? Y justo la oración de nos dice el conocimiento es la aprehensión o captación de la imagen de un objeto. La clave sería en la 5, en la 1, perdón, la D de dado. La D de dado. Perfecto, señores, perfecto. Avancemos, por favor. Las preguntas que no realice están en la parte final, jóvenes, ahí están las claves. Ahora, en este ejercicio, por favor, vamos a realizar, a ver, la pregunta 4. La idea es avanzar, ¿ya? A ver, la 4. ¿Qué marcarías en la 4?
Ya, a ver, jóvenes, ¿ah? A ver, por aquí nos dice Wikileaks es una organización mediática sin ánimo de lucro. El lanzamiento de la página del sitio web fue en el 2006 y su creador fue tal. Y Wikileaks publica a través de su sitio informes anónimos y documentos. Es algo general. La 5 pone énfasis especial en los países que tienen regímenes totalitarios. La 5 está dando un tipo de países. Entonces, en la 4 debe haber dos datos. Primero, decirme qué tipo de documentos o hablar algo de la información. Y el segundo dato que debe haber es sobre países, para que la 5 especifique qué tipo de países. Y justo la D habla de ello. Los documentos revelan comportamientos no éticos de gobiernos y religiones. Habla de los documentos, que son documentos no éticos, y luego dice gobiernos y religiones. ¿Pero qué tipo de gobiernos? Gobiernos con regímenes totalitarios. La clave sería la alternativa B de la. A ver, avanzamos por acá. Trabajemos por favor la 5. Trabajemos por favor la 5.
Bien, dice en un principio la parte seca de la Tierra estaba formada por un único continente denominado Pangea, ¿no? Hace 200 años, este primitivo continente comenzó a dividirse en fragmentos o placas. La primera fue, ¿no? Entonces ya me dicen que hay fragmentos y luego dice la primera, dice, estas comenzaron a derivarse y originaron dos grandes extensiones territoriales. Podría ser la A, ¿no? América del Sur, ahora los continentes se fueron aislando, el movimiento continúa. Se estima que a causa de la formación de placas, América del Sur se aleja del África. Bueno, jóvenes, podemos chequear ahí que la respuesta debe ser obviamente la alternativa en la 5, la alternativa A, ¿no? Bien. Y la C, a ver, dice, los holandeses conquistaron Oceanía. Para los habitantes del continente, esta intromisión de holandeses fue desastrosa, no sabemos por qué. Pero la 4 dice, estas hicieron presa o daño a la población. Entonces, la respuesta podría ser, los conquistadores llevaron una serie de epidemias. Esto daría sentido a que su intromisión fue desastrosa al llevar las epidemias, y eso también tendría sentido con la 4, porque dice estas. ¿A quién se referiría estas? A las epidemias. La clave sería de las 6, la D de edad. La D de edad. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Bien, ¿habrá alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Habrá alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Si no fuese así, chicos, entonces pueden pasar a su evaluación diaria. Gracias por su atención y participación. ¿Ok?